El conflicto armado colombiano en la animación. Por María Lucía González Oviedo, Soani Dorín Lombana Vigoya y Laura Lisset Raba Becerra. La animación, al permitir la representación simbólica y no literal de los testimonios, facilita que las víctimas del conflicto armado en Colombia compartan sus experiencias, al ofrecerles un medio seguro, expresivo y no revictimizante para contar su historia. Desde mediados del siglo XX, la animación ha sido utilizada como un recurso para dar vida a experiencias que no pudieron ser registradas directamente. Recuerdos, traumas o memorias colectivas. Su fuerza radica en la capacidad de generar un verosímil que conecta al espectador con los hechos narrados, no desde la literalidad, sino desde lo simbólico, lo subjetivo y lo expresivo. La animación no solo entretiene, también puede reconstruir y resignificar la historia, convirtiéndose en un medio para registrar acontecimientos que la cámara no alcanzó a capturar. The Sinking of the Lusitania, considerada la primera animación documental de la historia. Esta obra sugiere, ante la ausencia de imágenes del hundimiento del transatlántico Lusitania durante la Primera Guerra Mundial, Winsor McCay recurrió al dibujo animado para recrear la tragedia y denunciar la violencia del conflicto bélico. De este modo, la animación dejó de ser vista únicamente como entretenimiento para convertirse en un medio capaz de documentar, transmitir memoria y generar un profundo impacto emocional. A lo largo de la historia, diferentes creadores han recurrido a la animación para representar lo que no podía mostrarse con imágenes reales, ya fuera por censura, ausencia de registro o la necesidad de dar forma simbólica a experiencias colectivas. Estos ejemplos muestran cómo el lenguaje animado se ha transformado en un medio poderoso para narrar la historia, cuestionar el poder y abrir espacios de reflexión. En Chile, los directores Cristóbal León y Joaquín Cosiña utilizaron la animación para anunciar el adoctrinamiento y el encierro psicológico de la colonia Dignidad, una comunidad alemana vinculada a la dictadura de Pinochet. A través de un lenguaje visual inquietante, la película expone la manipulación y el miedo como formas de control. En Checoslovaquia, Jiří Trnka convirtió la animación en una metáfora política. En esta obra, una mano representa el poder autoritario que oprime al artista, reflejando la censura y la representación de un régimen totalitario. De esta manera, la animación demuestra ser más que un recurso estético. Es memoria, denuncia y reflexión, un puente entre la historia y la sensibilidad del espectador. Registro colombiano. Como bien se sabe, Colombia ha sufrido diferentes sucesos históricos, desde el Día de la Independencia, el conflicto armado, la toma del palacio y más. Pero es importante reconocer que la animación ha sido uno de los principales métodos de registro en la historia colombiana. Diferentes organizaciones decidieron utilizar este medio de expresión para contar testimonios y hechos históricos, siendo importantes para la memoria y que diversas generaciones, desde niños hasta adultos mayores, entiendan por lo que ha pasado nuestro país. Por el otro lado tenemos Memorias del Silencio, en donde dos jóvenes del Cauca, Adelino Molina y Sebastián Mendiles, crearon en el 2019 la serie web Memorias del Silencio. Con la técnica del stop motion y un enfoque artístico inspirado en el expresionismo alemán, la serie aborda historias de comunidades como los Veracativos y los Nazas, además de temas como el desplazamiento y la violencia en el Cauca y la guerra esportista. En el primer capítulo se presenta a Rogelio, un niño indígena que aprende la guerra de la tradición y la no violencia, mostrando cómo estas comunidades viven y resisten al conflicto. Más que una serie, Memorias del Silencio busca ser un espacio de consulta y reflexión. En palabras de sus creadores, la animación permite contar sus historias sin amarillismo y sin poner en riesgo a las víctimas, sensibilizando al público y recordando que la guerra no puede seguir siendo naturalizada, en donde la mayoría de las víctimas no desean mostrar su rostro, pero cuando se les propone que se realizará por medio de simbología de uno de sus personajes, ellos acceden a contar su historia. Como ejemplo, también tenemos las pequeñas voces de los niños desplazados en Colombia. En el año 2010 se estrenó una película documental dirigida por Javier Eduardo Carrillo y Oscar Andrade. La obra está basada en entrevistas y dibujos de niños desplazados por la violencia. Los protagonistas de entre 9 y 12 años cuentan sus vivencias, la vida en el campo, el dolor del conflicto, el difícil viaje a la ciudad y sus sueños de un futuro mejor. En sus palabras, el mensaje más fuerte de la película es que sin importar si es el ejército, la guerrilla o los paramilitares, todas las fuerzas que tengan un arma siembran terror.
una película que busca recordar que lo que no debe olvidarse es la voz de los niños en medio de la guerra. Comisión de la Verdad. Hoy nos enfocaremos en una de las principales organizaciones que ha realizado esta técnica de memoria por medio de la animación, la Comisión de la Verdad. Creada desde el Acuerdo de Paz entre el gobierno y la guerrilla de las FARC, se creó la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y No Repetición, con vigencia de 3 años, empezando el proceso desde noviembre de 2018, compuesta por 11 comisionados de diferentes etnias y profesiones. Es una entidad que promueve el reconocimiento de los sucesos ocurridos en el conflicto armado, dando el derecho de habla a las víctimas, permitiendo al pueblo colombiano conocer lo sucedido, promoviendo este mensaje por medio de diferentes formatos artísticos para facilitar la expresión y entendimiento del proceso de paz. Al final, será presentado un informe general donde se almacenarán las diferentes historias y hechos ocurridos. Es un acuerdo final para terminar con el conflicto y promover la paz duradera. Ahora bien, ¿cómo utilizaba la Comisión de la Verdad la animación como un medio de comunicación? Como bien se mencionó antes, la Comisión de la Verdad buscó por diferentes medios compartir las diversas historias para lograr el entendimiento del pueblo. Así fue utilizada la animación como proceso de registro histórico y no repetición de la violencia ejercida en el conflicto armado, usando este medio como forma de contar las historias individuales o comunes por diferentes estilos y haciendo que el mensaje perdure en la historia. Ejercida por capítulos explicativos por medio de una serie llamada Anímate a la Verdad, un abrebocas a cada capítulo de informe final de la Comisión de la Verdad. Para esta investigación, nos enfocaremos en uno de los capítulos que consideramos tiene un resumen amplio de los demás episodios por los testimonios de diferentes comunidades afectadas y que representa de mejor manera nuestro enfoque comunicativo y visual, el cual busca por medio de las imágenes representar las historias y no de una forma tan literal, sino algo más metafórico. El capítulo 6, cuando los pájaros no cantaban. En este capítulo nos enfocaremos en la retórica visual que se utiliza para representar diversas situaciones, desde la forma, composición, color, estilo, acciones y más. Para empezar, en este corto se ve cómo utilizan una paleta de colores pastel, pero utilizando principalmente el rojo como icono de violencia y sangre. Las formas de los objetos están conformadas por medio de manchas y líneas que aparecen y desaparecen en el transcurso del video. Su estilo busca ser una mezcla de realismo y caricaturesco. En la mayoría de las escenas utiliza un plano general o primer plano. Ya en cuanto a las acciones y retóricas visuales que utiliza la animación para representar los diferentes testimonios de las víctimas, hay momentos claves donde se puede apreciar esto. Se puede ver los ojos de una madre que al llorar forma un río de lágrimas, y en este mismo río se encuentra el cuerpo de su hijo muerto. Otra figura retórica visual que podemos ver es cuando el campesino está relatando su historia. En la imagen se puede ver cómo unas ondas o líneas curvas se registran en el cuaderno del entrevistador, simbolizando así que las palabras del campesino quedan en un soporte físico. El entrevistador se encuentra dibujando un ave en su cuaderno para luego ver cómo esta misma se va volando, llegando a un árbol para empezar a escuchar disparos. Esto se podría digerir como símbolo de la paz, ya que el pájaro al irse volando y buscar un sitio para estar cómodo, se ve amenazado por sonidos de disparos,
por lo que se puede tomar como una paz fallida que no ha podido acentuarse en las zonas rurales de Colombia, para luego irse volando encima de viviendas y viendo todo el caos del conflicto. En el relato del hombre, él menciona que antes de todo el conflicto se escuchaba a las aves cantando y el manglar siendo un lugar de descanso y comodidad por los sonidos que emitían. Pero luego ese lugar no volvió a ser el placentero por los sonidos fuertes y bruscos, haciendo que esto sea representado con los árboles que tienen agujeros por las balas, representando así cómo el manglar no volvió a ser el mismo para las personas que vivían en él. Al final del video, se ve como el entrevistador está caminando y va pasando al frente de diversas personas afectadas por el conflicto, dando a entender cómo su labor es escuchar a cada víctima y registrar su historia. En conclusión, este capítulo muestra por medio de lo visual todo lo sucedido en el conflicto armado y recolección de las historias, siendo llamativo por contar lo sucedido por medio de figuras retóricas visuales y demostrando así que la animación es un fuerte medio de comunicación para el entendimiento de diversas generaciones y el cómo se puede jugar con las composiciones e ideas para crear nuevos significados en las imágenes proyectadas. Nuestro experimento consistió en la realización de una ilustración inspirada en el capítulo 6 de Anímate a la verdad. La intención fue explorar mediante recursos plásticos y retóricos cómo el lenguaje visual puede comunicar de manera simbólica y crítica las realidades del conflicto armado en Colombia. En cuanto a la técnica, trabajamos con colores pastel y manchas que nos permitieron generar una atmósfera de fragilidad y a la vez de crudeza, evocando tanto la memoria difusa como las huellas imborrables de la violencia. Este recurso buscó transmitir sensaciones más que descripciones literales, reforzando la idea de que la animación y la ilustración ofrecen posibilidades expresivas más libres y simbólicas. Dentro de la composición aplicamos figuras retóricas visuales. El cóndor, ave representativa del país, fue representado como un símbolo del pueblo colombiano, que en medio del conflicto termina destruyéndose a sí mismo. Este cóndor aparece matando al ave de la paz, evocada a través de la ramita en su pico. Con este gesto se planteó una metáfora trágica. La misma nación atenta contra sus posibilidades de reconciliación. Además, añadimos un sombrero campesino como signo de las comunidades rurales que fueron forzadas a desplazarse o asesinadas en el marco de la violencia. El experimento nos permitió reflexionar sobre el poder de las imágenes para representar no solo hechos históricos, sino también interpretaciones críticas y emocionales de ellos, a través de manchas y símbolos y metáforas visuales. Buscamos abrir un espacio de diálogo y memoria sobre la violencia en Colombia y sus impactos en la identidad colectiva. La animación como objetivo principal es comunicar una historia, ya sea por entretenimiento, hacernos sentir una emoción o para registrar una historia para que se quede en nuestra memoria y para los que siguen. Esto nos permite tener un registro de aquello que podemos hacer que las siguientes generaciones no cometan los mismos errores que en el pasado y puedan encontrar otro final para aquellas historias que no pudieron terminar con un felices para siempre.